Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo número 24. Hoy no voy a hablar de estos versículos, hermanos, solo los estamos usando para una base, ¿verdad? Hoy vamos a saltar de una vez a Apocalipsis, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Vamos a leer versículos 20, 21 y 22. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 20, 21 y 22. Gloria al santo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito su nombre para siempre, por todos los siglos de los siglos, amado hermano. No sé si habrá alguna hermana por ahí que nos haga el favor de compartir con nuestra hermana Dora la cita que vamos a leer. Ya vino la hermana Lucy. Bienvenida, hermana. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno. Mateo capítulo 24, versículos 20, 21 y 22. Leemos la palabra, hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre. Usted sabe, ¿verdad? El poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos todos, hermano? Todos. Y con la hermana Lucy nadie va a compartir la Biblia, la lectura, ¿no? ¡Qué barbaridad, hombre! Gloria al Señor. Leemos la palabra, hermanos. Dice así. Mateo 24, versículo 20, 21 y 22. Dice así de la siguiente manera. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estos versículos que acabamos de leer, como todos sabemos, aquí el Señor Jesús está hablando de la gran tribulación. A nadie nos gusta oír estos temas, hermano, porque pues son temas que la gente en realidad a veces no quiere escuchar, ¿verdad? Porque a nadie le gusta oír del fin del mundo, de que se va a morir, a nadie nos gusta oír eso, ¿verdad? Pero es una gran realidad, hermano, y tenemos que hablar de todas estas cosas, ¿verdad? Ok, se va a la iglesia, nos vamos, ¿verdad? ¿Cuándo nos vamos? Amén. En el rapto de la iglesia, ¿cuánto nos vamos? Amén. Nos vamos, hermano, nos vamos. Y si usted no está seguro de irse cuando esa trompeta final suene, hoy es el día de salvación para usted. Hoy es el día que usted puede decirle, Señor Jesús, ven a mi corazón, te lo abro, te recibo como mi Salvador personal, sálvame. Dice la Biblia que su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Bíblicamente, ¿ok? Entonces, hermano, suena la trompeta, la iglesia desaparece, nos vamos. Y aquí inmediatamente en la tierra, dije el domingo anterior, comienzan 7 años de gran tribulación. Estamos en los primeros 3 años y medio, ¿ok? Ya que hemos leído esto, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Voy a entrar rápidamente, hermanos, porque hay mucho que decir, hay mucho que enseñar, ¿verdad? Y para mí es muy importante que todos nosotros sepamos de estas cosas. Apocalipsis capítulo 6. Gloria al Señor Jesús. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6, por favor. Ya hablamos del jinete del caballo blanco, que se le fue dado un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. El domingo pasado hablamos del segundo caballo, ¿verdad? Del segundo jinete,
¿verdad? De que era el caballo color rojo. Y ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el versículo número 5 y número 6. Hoy vamos a hablar del tercer sello, hermano, cuando Jesús abre el tercer sello, ¿verdad? Y vamos a hablar del jinete y del caballo negro, que significa hambre. ¿Ok, hermano? Vamos ahí. Vaya conmigo, por favor. No se me quede. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 5 dice así: cuando abrió el tercer sello, dice Juan, el apóstol, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Hoy vamos a estar estudiando a este jinete de este caballo color negro, ¿verdad? Así que espero que el Espíritu Santo hable a su vida, querido hermano y querido amigo también, ¿verdad? Ok. Preste atención, por favor. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla después, ¿verdad? Ok, queridos hermanos y amigos, empezamos. Después del rapto de la iglesia, aparece el anticristo, que es el jinete del caballo blanco. Logra calmar a la humanidad con una aparente paz. Recuerde que después de que la iglesia sea levantada, hermano, mucha gente se va a quedar. Eso lo he estado viniendo repitiendo, pero no puedo dejar de decirlo porque me entrelaza con los otros versículos. Entonces, hermano, cuando la iglesia sea raptada o arrebatada, porque la palabra rapto pues no aparece ahí, ¿verdad? En la Biblia, pero así aparece arrebatamiento, que es cuando usted le arrebatan, ¿verdad? Algo de sus manos. Así el Señor va a arrebatar a su pueblo, a la iglesia de esta humanidad. Cuando eso suceda, hermano amado, hay gente que se va a quedar. Las Biblias se van a quedar, ¿verdad? Y hay gente que conoció la verdad, pero por una desconexión con Dios, se van a quedar. Y como nosotros nos encargamos, por ejemplo, yo cuando hablo con mi familia, con mis hermanas, yo les digo: hey, esto está a punto de suceder. Ojalá que en los planes de Dios esté que ellos sean salvos. Porque si en los planes de Dios no está que una persona sea salva, no puede ella, ¿verdad? Yo he escuchado a muchas personas que dicen: yo me voy a hacer evangélico. Nadie se puede hacer evangélico. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es una religión que yo puedo abrazar porque yo quiero. ¿Me explico? Nadie puede aceptar al Señor a la fuerza. Si no eres tocado por el Espíritu Santo, uno no puede, tal vez puede hacerlo, pero no se va a producir un cambio en su vida. Usted va a seguir siendo la misma persona de siempre. ¿Me explico? Entonces, hermano, después del arrebatamiento de la iglesia, mucha gente se va a quedar. Y van a decir: esto es lo que mi hija me decía, esto es lo que mi hermano me decía. Me invitaba a la iglesia, yo no quería ir. Me decían que el Señor era la salvación y yo no quise oír. ¿Explico? Imagínese, hermano, que, voy a ponerme yo de ejemplo, ¿verdad? ¿Se imagina usted que mis hijos se fueran y yo me quedara? ¿Se imagina qué va a hacer de mí, hermano? Buscando yo a Berta y a Emanuel, o digamos a mi esposa, y que yo empiece a marcarle al celular y los celulares de ellos ahí en el apartamento, y yo diga: yo conozco la palabra. Yo voy a decir: ellos no se fueron a ningún lugar, ellos se los llevó el Señor. Hermano, va a haber una desolación aquí en la tierra, hermano. Eso va a ser algo terrorífico, créanme. Millones de millones, todo Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales van a hablar de eso, hermano. Millones de millones han desaparecido de la tierra. Wow, hermano. Entonces ahí aparece el anticristo en el caballo blanco, según Apocalipsis 6, 1, 2 y 3, ¿verdad? Y dice que le dieron un arco sin flechas y le dieron una corona, dice.
Y salió venciendo y para vencer, dice. Mucha gente dice que ese es Cristo, pero es el anticristo en realidad. ¿Ok, hermano? Entonces, vamos a entrar ya con lujo de detalles. Después del rapto de la iglesia aparece el anticristo en el caballo blanco y logrará calmar a la humanidad con una aparente paz. Paz que logrará una falsa unidad en todo el mundo. Hermano, las fronteras van a ser abiertas. Aparece este hombre extraordinario, digámoslo así, ¿verdad? Pero en realidad es un impostor. Y empieza a decir que va a haber paz en toda la humanidad, que guarden la calma, que esa gente que desapareció era gente ridícula, era gente aburrida, era gente anticuada, que solamente le gustaba andar señalando el pecado y todo eso. Entonces, aparentemente, ¿verdad? La humanidad va a ser calmada con un Tylenol que les va a dar el anticristo, y la gente va, dice, no se preocupen, la vida está aquí en la tierra y todavía sigue, sigamos en la vida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hermano, el anticristo hará un pacto con Israel. ¿Por qué con Israel? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Entonces dice que va a ser un pacto con Israel, y eso le permite a los judíos reconstruir o terminar de reconstruir el templo, que de hecho ya lo están empezando a hacer y ya están por terminarlo, de hecho. Y por ello los judíos comenzarán a creer que el anticristo es el Mesías prometido. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Si usted no lo tiene, yo se lo leo rapidito, porque el tiempo es oro, hermano. ¿Ok? Si usted no tiene la libertad o la facilidad de buscar, ¿verdad?, el libro de Daniel, puede anotar ahí en un cuadernito, hermano, las citas bíblicas, y usted las puede estudiar en su casa. ¿Ok? Dice Daniel 9, 27. Le voy a mostrar con la Biblia de este pacto que este hombre, el anticristo, ¿verdad? También la Biblia le llama la bestia, y vamos a estar hablando de eso también. Usted se va a dar cuenta, lo que yo le estoy diciendo es la palabra del Señor. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto va a ser allá en el templo que están reconstruyendo en este preciso momento, allá los judíos en Israel. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire qué interesante, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Ok? En este caso Daniel compara la semana, que son 7 días, con los 7 años de la gran tribulación. Entonces acá dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y luego dice, a la mitad de la semana, o sea, cuando pasen los primeros 3 años, que es la mitad de la gran tribulación, aparece él con otra máscara. Escuchen lo que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando ya él tenga ganados a los judíos, que los judíos van a pensar que él es el Mesías, que él es Jesús. ¿Ok? Él se mete en el templo y hace cesar la ofrenda. Dice, ya no queremos ofrendas, ya no queremos nada de culto a Dios ni nada de eso. Yo soy el que soy. Y él se sienta en el trono de Dios y se quita la máscara de él. ¿Ok? Una máscara que aparentaba piedad, que toda la gente lo va a idolatrar. Ya vamos a dar citas bíblicas de Apocalipsis, donde el anticristo le da el poder al falso profeta y levantan una imagen. Y toda la gente adoraba la imagen. Y dicen que el que no adoraba la imagen, ya vamos a llegar ahí. Y no crea que yo predico por meterle miedo y que usted no, hermano. Esta es su decisión donde usted quiere pasar su eternidad, ¿verdad? Ya sea con el Señor o ya sea con, usted sabe ahí abajo, ¿verdad? Eso es decisión personal. Yo quisiera decidir por usted, pero yo no puedo hacerlo. Cada quien tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, hermano, según estamos leyendo aquí Daniel 9:27, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, ¿verdad? Porque el anticristo se quita la máscara, y usted sabe que los judíos no comen puerco. Ellos no comen eso. Entonces viene el anticristo y dice que hace cesar la ofrenda, según estamos leyendo ahí. Dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, oiga, y la ofrenda, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento las ofrendas
eran sacrificios de animales. Pero del Nuevo Testamento para acá aparece el Cordero de Dios, Cristo Jesús, y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero del mundo que quita el pecado, dice, ¿verdad? O sea, ya no necesitamos sacrificar gallinas, ni marranos, ni tuncos, ni nada de eso, porque eso no quita el pecado. El que quita el pecado es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y para nosotros ser limpios de nuestros pecados, solo su sangre nos puede limpiar. Pero yo no puedo usar la sangre de Cristo como un amuleto nada más, no. Los brujos usan la sangre de Jesús. Hay gente que dice: la sangre de Jesús te cubra. No me puede cubrir su sangre si yo no he invitado al Señor a venir a mi corazón. ¿Me explico? No se puede hacer eso, ¿ok? Entonces, hermano, volviendo aquí a las notas que tomé, es precisamente aquí donde el tercer sello que acabamos de leer es abierto y la tierra es golpeada con algo llamado hambre. Yo no sé si usted ha oído, o yo no sé qué tanto usted se informa, ¿verdad?, de las noticias. De noticieros que de verdad son serios, hermano. No estoy hablando de esos noticieros, ¿verdad? No voy a decir nombres, que se han vendido al nuevo orden mundial y nada más están dando las noticias que a ellos les conviene, nada más. Estoy hablando de noticieros que de verdad dicen la verdad, ¿ok? Entonces, hermano, es aquí donde el tercer sello es abierto, y el caballo negro que vamos a estudiar hoy es simbolismo de hambre, ¿ok? Yo no sé si usted ha escuchado, pero Estados Unidos tiene una grande bodega, hermano, donde tiene almacenado mucho alimento, trigo, usted sabe, ¿no? El pan, todo eso, ¿verdad? Lo que hacen los cultivos, tienen, hermano, almacenado mucho. Pero con esta pandemia que está ahorita, el grano básico, miren, ha disminuido. ¿Ok? Mire qué lío del presidente Donald Trump, que sí, que no, que sí, que no, para mandar ese cheque de ayuda para la gente que está desempleada. Hermano, hay millones de personas que se han quedado sin empleo. ¿Me explico? Y yo le aseguro que si nosotros nos quedamos sin empleo, tremendo, hermano. La semana pasada me hablaba un hermano en Cristo del Salvador y me decía: brother, mándeme aunque sea unos $20, porque mis papás ya están ancianos y ya se cansaron de tomar sopa. Me decía: sopa, ¿cómo si? Puras sopas hacemos. Un día sopa de una hoja, otro día otra sopa de otra hoja, porque no hay comida en El Salvador, hermano. En Honduras, igual, Centroamérica, México también, hermano. Entonces, los almacenamientos de comida, hermano, miren, increíble, hermano. Aquí, en este edificio, hay una iglesia que se llama Ágape, que los martes y los jueves traen despensas de comida y llaman a toda la gente de los alrededores. Yo he pasado a ver por ahí y veo las líneas de carros, hermano, donde le dan su bolsita a la gente, una latilla de frijol, una latilla de esto, y la gente, hermano, ¿verdad? Y usted dice: wow, y nosotros estamos bendecidos, hermano, porque no tenemos necesidad de esas bolsitas. ¿Cuántos tienen necesidad de esas bolsitas? No la tenemos, gracias a Dios. El Señor es nuestro proveedor. El Señor nos bendice con alimento, hermano. Botes de leche, todo, tenemos todo, hermano. Yo veo aquí unos hijos para que parezcan Popeye el marino, bien calidad, ¿verdad? Gracias al Señor, que el Señor es fiel y guarda a sus hijos, ¿verdad? De todas estas cuestiones. Entonces, hermano, volvamos a Apocalipsis capítulo 6, por favor. Ya no lo voy a traer a Daniel, ya leí lo de Daniel, lo que iba a leer. Regresemos a Apocalipsis capítulo 6, por favor, tenga la bondad. ¿Ok? Y como terminé de leer la cita bíblica de Daniel 9:27, dije: aquí es donde Cristo abre el tercer sello. Hermano, la iglesia no va a ver la gran tribulación. Métase eso, por favor. No vamos a ver nosotros la gran tribulación. La gran tribulación empieza con el arrebatamiento de la iglesia. No sé a qué hora va a ser el arrebatamiento de la iglesia, pero si es digamos a la medianoche, de ahí empieza el reloj profético de Dios y ya no se detiene, hermano. Leímos en Mateo 24 que por causa de los escogidos los días iban a ser acortados, ¿verdad? Yo no sé si usted ya se dio cuenta, desde que de un par de añitos para acá, el tiempo aquí va, hermano, increíble, brother.
Acabo de predicar el domingo pasado y ya estoy predicando otra vez, hermano. O sea, los días van, mire, hermano. No se para, brother. O sea, el tiempo ha iniciado un aceleramiento, el tiempo, hermano, que no lo podemos detener, brother. Es increíble, hermano. Todo va apuntando hacia la gran tribulación, hermano. ¿Verdad? Entonces, fíjese qué interesante. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Este es el tercer sello. ¿Ok? Dice ahí. Cuando abrió el tercer sello, dice Juan el apóstol, no Juan el Bautista, dice acá, cuando abrió el tercer sello, oí, dice Juan, al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo negro. Dice ahí, un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ok? Mire qué interesante, brother. Este jinete no trae un arco, no es un arma, el arco es un arma. Este jinete no trae una espada como el del domingo pasado, el del caballo color rojo, ¿verdad? El bermeo. Este trae una balanza en la mano. Fíjese qué interesante, hermano. Y fíjese qué interesante también que en el versículo número 5 dice Juan, oí una voz, dice Juan, cuando abrió el tercer sello, dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en el versículo 6 le dice, no dañes el aceite ni el vino. Pero más anterior le dice, 2 libras de trigo. ¿Cómo le dice ahí? Mire lo que dice el versículo número 5. Ven y mira, dice, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Ok, ¿qué es el trigo? ¿Qué es la cebada? No son granos básicos. Fíjese que en los tiempos de los bíblicos, hermanos, 1 denario era el salario de un día. Increíble. ¿Por qué por qué Dios le muestra a Juan en esta visión del Apocalipsis y le dice 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, le dice? ¿Será, hermano, que va a llegar un momento en que la gente va a tener que trabajar por 1 librita de cebada y eso le van a pagar por 1 día? Es tremendo esto, hermano, ¿ok? Pero entremos en orden, ¿verdad? Entremos en detalle. ¿Ok, hermano? Por favor. Miremos que este jinete, repito, no trae una espada ni trae un arco. Es decir, él no trae ninguna arma. Lo que trae es una balanza. Y la balanza, hermano, es simbolismo de escasez de comida. Fíjense qué interesante. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Repito, en tiempos bíblicos, 1 denario era el sueldo de un día, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, ¿qué es el trigo, hermano? ¿Okay? Los grandes almacenes, hermano, donde almacenan el grano básico, les repito, están, miren, ahorita nadie dice nada porque todavía hay reservas, ¿verdad? Pero según están diciendo los expertos, que lo de esta pandemia todavía no ha golpeado como tiene que golpear. Unos dicen que es para el próximo año donde vamos a empezar a ver todo eso. Y dicen que el petróleo, que es el aceite negro, miren, va a empezar a subir también. ¿Ok? Vamos a ver con lujo de detalles eso. ¿Ok, hermano? Entonces, fíjense qué interesante. Le dice el ser, ¿verdad? A Juan, que le dice, ven y mira. Y luego le dice, no dañes el aceite. Y le dice, y no dañes el vino. ¿Ok, hermano? Entonces, fíjense, al ser un caballo negro, nos da a entender que se trata de un aceite color negro. Fíjese qué interesante. Yo no sé si usted sabe que en este momento en Irán, que es el supuestamente no más apoderado del petróleo, se ha unido con China
Y dicen que por ahí está Rusia como queriéndose meter, ¿no? ¿Verdad? Y están diciendo de que quieren dejar a Estados Unidos por fuera. Porque según dicen que Irán es el mero ahorita donde están las fuentes del mayor ingreso del petróleo. Entonces fíjense qué interesante, hermano. Ya leímos el domingo pasado este color el jinete del caballo color bermejo, ¿verdad? Que es el color rojizo, el color rojo. Y hoy vemos a este caballo color negro, y el que lo montaba traía la balanza en la mano. ¿Ok, hermano? Al ser un caballo negro nos da a entender que se trata de un aceite negro que hará que la humanidad entera dependa totalmente de este aceite negro. En definitiva, hermano, está hablando del petróleo. La bestia, ya vamos a ir a Apocalipsis y usted va a ver con sus ojos en su Biblia quién es la bestia. ¿Ok? Hay dos bestias y hay un dragón. ¿Ok? Una bestia es el falso profeta y otra bestia es el anticristo. Y ya va a ver usted cómo el falso profeta empieza a unir las religiones en todo el mundo. Y el único culto que va a haber, hermano, es adoración a la imagen de la bestia. Eso va a ser el único culto que va a existir, hermano. Los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, toda esa gente que dice que no adora imágenes, en la gran tribulación van a tener que hacerlo, hermano, obligatoriamente. Porque el que no lo haga, mire, ya vamos a ir a Apocalipsis. Usted va a decir, wow, hermano, es cierto lo que dice él. Lo que dice la Biblia es cierto, hermano. ¿Ok? Entonces, hermano amado, fíjese que interesante todo esto, hermano. La bestia sabrá perfectamente bien cómo manipular esta ventaja y esta hambruna, y la economía golpeada traerá depresión a la humanidad y las personas buscarán refugio. ¿Sabe dónde? En el vino. Eso es lo que simboliza el vino. Porque el vino para eso sirve. Para mí. Ya va a ver usted. Ok, hermano. Es precisamente aquí que aparece el falso profeta para unir a todas las religiones. Y antes de darle una cita bíblica en Apocalipsis, quiero decirle, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han oído o han visto en las noticias que andan por ahí unos cuantos milloncitos de langostas? ¿Cuántos han oído eso? Ya fueron a El Salvador y dejaron pelón todos los cultivos ahí, hermano. Ya pasaron por aquí también. Se concentraron ahí en África, dicen, en Arabia Saudita. Todos esos lugares ahí, hermano, han dejado pelón, donde los campos de trigo, hermano, esas langostas dejaron peloncito, todo eso. Por eso es que los grandes almacenes, hermano, miren, se han ido, ¿verdad? Ahí en África dicen que tenían unas bodegas para alimentar a los pastores nómadas, así les dicen a los pastores que andan de misioneros ahí en las montañas y todo, y de ahí les daban granos básicos, hermano. Los grandes almacenes, casualmente, miren, se han ido para abajo. ¿Será que Estados Unidos, que es una de las potencias más poderosas del mundo, digámoslo así, va a ser golpeado también con eso, hermano? Claro que va a ser, eso va a suceder, hermano. ¿Ok? Entonces, hermano, voy con la primera cita bíblica acá de Apocalipsis. ¿Ok? Esta pandemia ha generado no solo muertes, también ha golpeado la economía de todo el mundo. Los alimentos han subido de precio. ¿Cuántas de las hermanas, porque las hermanas son las que saben comprar, ¿verdad? Las que van a la marqueta. En mi casa es mi esposa, la que va a la marqueta, la que va aquí, la que va allá. Dice, unas 4 cositas voy a comprar, $100. O sea, los alimentos están subiendo de precio, hermano. ¿Ok? O sea, todo está subiendo de precio. La gente anda como loca en las calles, hermano. ¿Qué comprando agua? ¿Qué comprando aquí? ¿Qué comprando? Hay que comprar unos sacos de frijoles. Porque no se sabe hasta dónde va a llegar esta hambruna. ¿Ok? Hermano, es precisamente aquí donde aparece el falso profeta para unir a todas las religiones. Él será el gran líder religioso que promoverá al anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Váyase conmigo, hermano. Leamos Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer versículo 11 al 14. Apocalipsis 13, 11, 14. Mientras usted lo busca, yo me tomo un traguito de agua.
todos con la Biblia en mano, hermano, todos con Biblia en mano. Necesitamos leer la palabra del Señor con nosotros, no solo oírla, debemos leerla también, verla con nuestros ojos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14. Mire qué tremendo el diablo, que el Señor lo reprende, hermano. Hace un par de domingos dije que el diablo es un impostor, es un imitador. Él siempre quiere imitar a Dios, el poder de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa. El diablo es un imitador, hermano. Y claro, su hijo, el anticristo, que también le llaman por ahí luciferiano, ¿verdad? Es tremendo para imitar la obra poderosa del Señor. ¿Ok? Leamos Apocalipsis 13:11 al número 14, por favor. Miren lo que dice. Después, dice Juan, vi otra bestia. Oiga, hermano, los nombres que la Biblia dice, ¿verdad? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es el cordero? ¿Quién? Cristo. Él es el cordero, ¿verdad? El cordero que fue como inmolado, dice, ¿verdad? Inmolado significa sacrificado. O sea, todo lo que le hicieron, el martirio que sufrió el Señor Jesús. Mire aquí cómo aparece este anticristo, permítame decirle, desgraciado, ¿verdad? Dice ahí Juan, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mire, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Aquí están las 2 bestias, el falso profeta y el anticristo. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Oiga, mandando, no está pidiendo por favor, sino que dice mandando, o sea, esa es una orden, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hasta ahí vamos a quedar.